La imagen es impresionante porque en Nepal las protestas escalaron a un punto de violencia que no se había visto antes. Los miles de nepalíes, sobre todo jóvenes denominados de la generación Z. Generación Z, o sea, veinteañeros, ¿no? Gente muy joven, digamos, gente que ha nacido entre el 95 y el 2000 y algo, sí. ¿No? Gente muy chibola, menor que nosotros, amiga. Sí, menores que nosotros. Pero bueno, quemaron, finalmente incendiaron el Parlamento y eso no tiene un nombre. Es un conjunto palaciego, no solamente funciona el Congreso ahí, sino también edificios gubernamentales. Bueno, es una protesta ciudadana en realidad ahora, hay que entender también el contexto político de Nepal. Este país asiático tiene una larga historia de conflicto, no vamos a decir conflicto interno, pero de una situación compleja en cuanto a su sistema político. Nepal era una monarquía hasta el 2008, ¿no? Se cambia y se convierte en una república federal parlamentaria, es decir, el parlamento elige todo ahí, ¿no? La gente elige a los parlamentarios, a las dos cámaras, tienen dos cámaras también, y ellos se encargan de elegir al presidente de la república, al presidente del país, el presidente designa al primer ministro, que al final es el congresista, el parlamentario con mayoría del partido político que tiene la mayoría en el Congreso, el partido que encabeza el Congreso. Uno de ellos es el primer ministro designado por el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Nepal? ¿Qué es lo que pasa también en muchas monarquías cuando son disueltas o cuando son abolidas? Cuando se absuelve o cuando se disuelve una monarquía, pasó en Francia también en su momento, cuando se disuelve la monarquía, el sistema de gobierno que inmediatamente se implementa es un sistema que trata en medida de lo posible de alejarse de esta figura de la concentración del poder en una sola persona, es decir, en un monarca, en un rey. Pero ¿qué es lo que pasó en Nepal? Cuando Nepal se convierte en una república federal parlamentaria, existía de todas maneras la figura del presidente del país, que hoy en día si tú comparas qué funciones tenía el presidente y la función que tenía el primer ministro, que es el jefe del gobierno, el presidente es como un rey al final, porque tiene únicamente funciones ceremoniales, jefe del Estado. Es como que hubieran cambiado un rey por un presidente. Entonces eso desde el principio dejó como que... Claro, como diciendo, bueno, ya. Igual el primer ministro sale del Parlamento, ¿no? El Parlamento lo elige el resto de la gente, correcto, es un gobierno democrático parlamentario. El problema es que se han formado este tipo de élites, de castas, como dice Milei, que le encanta, ¿no? Castas políticas, ¿no? Nepotismo, donde los funcionarios públicos llegan a los cargos no solamente no por meritocracia, sino porque pertenecen al Partido Comunista, que es el partido que gobierna en este momento, bueno, que desgobierna en este momento, ya no sabemos Nepal. Se formaban estas élites, ¿no? Donde, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores es la esposa del renunciante primer ministro, o sea, el esposo, la esposa, el hijo, o sea, entre ellos, ¿no? Esto ha generado por muchos años un descontento social que explota con una medida que toma el gobierno desde el 6 de septiembre fue, ¿no? De suprimir o de bloquear el acceso a 26 sitios web, entre ellos, pues, los más comunes, 26 redes sociales, plataformas redes sociales, ¿no? Como Facebook, X, no sé qué otras Instagram. Más. Y esto evidentemente enardeció a la juventud, sobre todo, la juventud nepalí, que sale a las calles y hace esto. Empieza a protestar, el gobierno responde, ¿no? Ya se hablaba de los primeros muertos, las primeras represiones. Se habla más de ¿cuántos muertos? 19 muertos al menos. Al menos 19 muertos. Protestantes, ¿no? De los manifestantes. En enfrentamientos no solamente en Katmandú, la capital, sino en otras ciudades. Edificios públicos quemados, agresiones a funcionarios, a ministros, han quemado viva a la esposa de un ex primer ministro que estaba en su casa, porque claro, parte de las acciones violentas que se ejecutaron en Nepal fue la quema también de las residencias de los políticos. Y ahora, todo el mundo dice, la gente ha reventado únicamente por esta supresión o por esta restricción, mejor dicho, de las redes o de ciertos lugares en internet. No solamente por eso. El gobierno dice, ¿no? Que quería obligar a todas estas empresas, a estas redes sociales, estas páginas web, a inscribirse en un registro del gobierno, lo que la gente vio como un control o como una intromisión a la libertad de expresión, a la libertad de información, en un país además
que tiene, querida Paloma, una geografía muy complicada. O sea que los medios de comunicación, los sistemas de comunicación son importantes para que la gente sepa qué es lo que está pasando en otras partes del país. Les quitan eso, la gente reventó. Sí, y esto sobre todo para recordar que, claro, no es que la gente diga, ya no es porque me están bloqueando las redes sociales, ya voy a incendiar todo, ¿no? Ya se estaba gestando esta protesta conocida como los Nepo Babies, ¿no? Que era que en redes sociales. Se veía mucho la categoría, la clase, los lujos que disfrutaban justamente las familias y los hijos de los políticos, ¿no? Se veía mucho y se veía, sobre todo, se comparaba con el aumento del desempleo para los jóvenes en Nepal y veían esta gran diferencia en la calidad de vida que tenían, en los ingresos que tenían, y poco a poco se empezó a gestar esto. Igual empezó en redes sociales, ¿no? Había un movimiento, claro, por eso que querían había un controlar. trending ahí sobre el tema de los Nepo Babies, o Nepo Kids le dicen ahí también. Y en este caso, cuando deciden ya bloquear las redes sociales, es donde empiezan a organizarse, ¿no? TikTok no llega a bloquearse, creo que ha jugado un papel importante. Sí, porque por TikTok. Porque por ahí se empiezan a organizar y finalmente, lamentablemente, termina en esta escalada de violencia que, si bien es cierto, por parte de la represión del gobierno ha dejado al menos 19 muertos, y se ha constatado porque en las víctimas habían ya municiones de armas, ¿no? De armas de fuego. Eso es la fuerza del orden. Claro, Fuerzas del orden. Claro. Pero también, o sea, se ha tenido víctimas, sobre todo mortales, por parte del otro lado, ¿no? Y es en el caso de cuando ellos no solo incendian el Parlamento y bueno, toda esta infraestructura palaciega, que muchas personas, para ellos es como culturalmente es importante, es imponente, ¿no? Verlo en llamas representa mucho, pero también van a cada casa de los ministros, de los políticos, de los líderes del Partido Comunista, por ejemplo, a incendiar también estos lugares, y ya cruzas esa línea de irte en contra de los familiares. Mira lo que dice, ¿no? Resignación. ¿Puedes regresar la imagen, la anterior? Creo que no se puede retroceder. Bueno, pero decía algo de resignación no es una respuesta, dice, ¿no? Resignación no es suficiente. No es suficiente, claro. Van incluso a los domicilios Queremos ya justicia, de los familiares, de los políticos, y en este caso, lamentablemente, termina falleciendo, termina muriendo una esposa del de un ex primer ministro, ¿no? Que se decía mucho que al inicio no dejaron pasar a los bomberos, pero luego sí, y luego finalmente no llegaron a tiempo y terminó muerta. Y en este caso tenemos caídos por ambos lados, pero claro, son 19 muertos por parte de los manifestantes, y en este caso pues una familiar, una esposa de un ex primer ministro también. Oye, también le golpearon a los ministros, no me acuerdo de qué carteras específicamente. No, y lo han grabado, han grabado la agresión a los ministros, los han subido en redes sociales. Es una protesta muy joven, y están utilizando las herramientas justamente que manejan los jóvenes. Por eso dicen que fue la generación Z los que han encabezado esta ola de violencia que, repetimos, responde en realidad a un descontento ciudadano que se ha gestado desde hace casi 20 años atrás. El primer ministro, Sharma Oli, incapaz, evidentemente, de poder controlar a la turba, poder controlar estas manifestaciones, pues renunció. No, él sigue siendo primer ministro en nombre, pero ha perdido poderes ejecutivos, y ahora se está viendo de qué manera, quién va a querer coger esta papa caliente, ¿no? Exacto. El país se quema, literal, el país se está quemando, están quemando el país en este momento. Y se tienen que tomar medidas rápidas y radicales. Ya se habla desde el Parlamento, desde los partidos de oposición, que se cambie el sistema de gobierno. Ya no ser una república federal parlamentaria, sino trasladar todo esto a un gobierno netamente civil. Porque claro, el descontento también está con los partidos políticos. El Partido Comunista, que ha gobernado Nepal, y lo que se busca ahora es cambiar el sistema de gobierno. ¿Cuál? No se sabe todavía. Dice Oscar Guaroto, dice, en Nepal, como en muchos lugares del mundo, la gente es víctima de la violencia simbólica, que va gestando rebeldía y termina justificando la misma violencia directa como forma de solución a las discrepancias de toda índole, económica, política, social y cultural. Es verdad. Ahí finalmente, eso es lo que termina cultivándose, ¿no? Cuando hay este descontento, que lamentablemente ha llegado a este nivel de violencia, repito, que no se debería ver en ningún lugar, ya sea por parte de la represión que ha ejercido el gobierno y que ha dejado 19 personas muertas, y también por parte de un grupo de los manifestantes que han terminado por las acciones que yo creo que se les fue de las manos, ¿no? O sea, fueron a incendiar, sí, incendiamos la infraestructura, no calcularon bien que ahí dentro estaba la esposa del ex primer ministro y se le fue de las
las manos, pero tampoco debería llegar a ese punto, ¿no? Mira, Nepal tiene 30 millones de... Es casi como el Perú, la cantidad de población. Claro, Como el Perú y el 43% de la población, o sea, casi la mitad de la gente que vive en Nepal tiene entre 15 y 40 años. Es por ello, quizás, que esta protesta ha tenido mayor repercusión, porque ha sido la gente más joven la que ha salido a las calles a protestar, a quemar, a gritar, a insultar, a decirle a sus políticos que están hartos, y justamente son los que conforman parte de la franja más grande de población que tiene Nepal. Es por ello que ha tenido repercusión en todos lados. Pues, ¿no? Exacto. Ahí, por ejemplo, Luis Taipe nos dice, los políticos de Perú hacen lo que quieren con las leyes del país, pero como lo dijo en las imágenes de la escuela nueva, si los que están de rodillas se levantan, las cosas van a cambiar. Hay mucha gente que empezaba a decir acá Nepal Challenge, para hacer el Nepal Challenge acá en el Perú. Hay mucha gente que decía eso. No, bueno, el contexto acá es distinto, ¿no? Porque estamos hablando de un partido, ¿No te digo? de un partido comunista Perú. maoísta que está ahí después de muchos años, ¿no? Que ya, o sea, ya querer suprimir o querer restringir las comunicaciones, porque es suprimir tus comunicaciones, tu capacidad de informarte, de conocer. Controlar sobre todo lo Yo creo que no puedes esperaban que las redes sociales fueran tan poderosas o que Sí. fueran tan importantes para la gente. Imagínate que acá nos prohíban o nos bloqueen Facebook, YouTube, TikTok, o sea, complicado. Es una medida No- dictatorial. No Y- solamente por un tema de estar en las redes sociales, no, ¿no? es porque Por un ahí tema te de comunicas y te utilidad. informas, Haces ¿no? todo por Ahí te redes comunicas y te sociales. informas. Y es una medida completamente autoritaria, pese a que ellos lo disfrazaban a decir, no, tienen que registrarse, ¿no? En este formulario del gobierno para darles el permiso, Les dieron- para le- contrarrestar Les dieron plazos. para contrarrestar la falsa información, ¿no? Pero obviamente, pues, lo que se entendía era que finalmente ellos lo que querían era controlar lo que se difundía en las redes sociales, y sabemos que las redes sociales son libres y sobre todo funciona para que los ciudadanos puedan interactuar, puedan debatir, puedan comentar y puedan en este caso organizarse, porque finalmente quienes organizan ha sido a través de las redes sociales que no terminan siendo bloqueadas, ¿no? El tema de TikTok y Viber, por ejemplo. Pero habían otras como Facebook, YouTube, Instagram que completamente bloqueadas, no podían Claro, ver lo nada que de pasa las es que redes. el gobierno le dio un plazo a todas, porque al final son empresas, a todas estas empresas de redes sociales y de sitios web para que realizaran esta inscripción. Parece que todo fue muy rápido De día nada más, o el sí. procedimiento era muy complejo. Muchas de estas empresas no pudieron inscribirse y lo que hizo el gobierno fue ¡puc! Bloquearlas. Vice. Las bloquearon y la Y gente ocurrió salió a quemar Y todo ocurre por esto. eso. Ojalá que poco a poco se vaya calmando, sobre todo para que ya no hayan víctimas mortales, creo que es lo más importante. No, no te olvides, 20 muertos, o sea... No es poco. No es para, ni para olvidar ni para dejar pasar, o sea, son 20 muertos. Y que esto sirva como una cachetada también para los políticos que gobiernan Nepal después de tantos años, para darse cuenta que el rumbo no es el que están siguiendo, pues, ¿no? Y Ojalá. la gente se los ha enrostrado. O sea, es como que la gente hubiera agarrado la represión, la hubieran puesto en una bola, se lo hubieran tirado en la cara a los políticos. ¿Qué va a Claro. pasar ahora en Nepal? ¿Quién va a asumir las riendas del gobierno? ¿Quién va a querer del parlamento, del partido maoísta al final? Porque el primer ministro sale del partido con mayoría en el Congreso, el Partido Comunista Maoísta. ¿Quién va a querer coger esta papa caliente?